En este video les enseñaremos a crear una base de datos y una tabla con su primary query en SQL Server y MySQL. Sistema gestor de base de datos. En inglés, Database Management System. Es una agrupación de programas que sirve para determinar, construir y manipular una base de datos. Definir una base de datos consiste en especificar los tipos de datos, estructuras y restricciones para los datos que se almacenarán. Construir una base de datos es el proceso de almacenar los datos sobre algún medio de almacenamiento. Manipular una base de datos incluye funciones como consulta, actualización, etc. de base de datos. En la manipulación de la base de datos, los sistemas gestor de base de datos deben incluir un control de concurrencia, o sea, debemos permitir a varios usuarios tener acceso simultáneo a la base de datos. Controlar la concurrencia implica si varios usuarios acceden a la base de datos, la actualización de los datos se haga de forma controlada para que no haya problemas. Un sistema gestor de base de datos también debe encargarse de cumplir las reglas de integridad y redundancias. Otra función importante de un sistema gestor de base de datos es su capacidad de realizar copias de seguridad y recuperación de datos, restricción de accesos no autorizados, suministrar múltiples interfaces de usuarios, representar relaciones complejas entre los datos. Su clasificación de los sistemas gestor de base de datos son en varios modelos. El relacional, representada a la base de datos como una colección de tablas. Estas son bases de datos suelen utilizar SQL como lenguaje de consultas de alto nivel. Otro es el orientado a objetos. Define a la base de datos en términos de objetos, sus propiedades, sus operaciones. Todos sus objetos que tienen la misma estructura y comportamiento pertenecen a una clase, y las clases se organizan en jerarquías. El objeto relacional o relacional extendido son los sistemas relacionales con características de los orientados a objetos. Jerárquico representa los datos como estructuras jerárquicas de árbol. SQL Server. Entonces, aquí tenemos el Management Studio, lo abrimos, que es nuestra versión 2008. Iniciamos sesión y en este caso le vamos a poner New Query. Ya que nos abra esta siguiente ventana, aquí es donde va a ser nuestro entorno de desarrollo para crear la base de datos. Lo vamos a hacer con los siguientes comandos: create database, espacio, y aquí vamos a poner el nombre de nuestra base de datos, que en estos momentos le vamos a poner escuela. La seleccionamos y la ejecutamos. Aquí está ejecutada correctamente. Ahora con el comando use vamos a usar la base de datos que acabamos de crear, que es la de escuela. Y también la ejecutamos para usarla. Aquí dice que ha sido exitosamente. Y si nos damos cuenta, en este apartado ya estamos en la base de datos escuela, porque si no estaba en master y no la vamos a crear en otra parte. Ahora vamos a crear una tabla con el comando create table. Aquí ponemos el nombre de la tabla, que en este caso va a ser alumno. Abrimos paréntesis y aquí vamos a proceder a crear los campos. Vamos a poner nombre matrícula, que va a ser de tipo entero. Esta va a ser nuestra primary key, entonces la tenemos que poner not null.
Vamos a crear ahora nombre que es varchar. Y entre paréntesis tienen que ir los caracteres que los que queremos que tengan capacidad. También la dejamos como not null. Y vamos a proseguir con edad, que va a ser de tipo entero, y esa sí la podemos dejar así sin ponerle nada. Ahora tenemos que poner la clave, la primary key. La ponemos con constraint y aquí ponemos el nombre de la primary key. Aquí puede ser cualquier nombre. Y agregamos la primary key entre paréntesis y debe de ser la misma que tenemos acá. En este caso nuestra primary key es matrícula. Les recomiendo que lo copien y lo peguen para que no haya problemas. Y ya en este caso nada más nos faltaba cerrar un paréntesis que fue el que abrimos acá. Y ya está lista nuestra tabla. Y ahora le damos en execute. Pero aquí ya nos aparece aquí que ya está, porque ya está creada los datos. Entonces esto sería todo. Es lo más sencillo en SQL Server. Bueno, empezaremos con la creación de nuestro script. En MySQL Workbench. Empezamos con el comando create database para crear nuestra base de datos. Y asignaremos un nombre a esta base de datos. Con el nombre de alumno. Nuestra base de datos va a ser alumno. Finalizamos con el punto y coma para finalizar esta línea de comando. Las minúsculas y las mayúsculas no es indiferente. Ahora las seleccionamos para crear la base de datos alumno. Ok, en parte de abajo nos dice que se ha creado la base de datos alumnos correctamente. Para usar la base de datos utilizamos comando use y ponemos la base de datos que es, bueno, el nombre de nuestra base de datos que es alumno. Finalizamos con el punto y coma. De ahí la asignamos, la ejecutamos y listo. Ya podemos usar la base de datos alumnos. Ahora
comenzaremos a crear nuestra primera tabla. Escribimos el comando table y nuestra primera tabla se llamará persona. A nuestra base de datos alumno. Y ponemos abrimos un paréntesis y lo cerramos para enseguida escribir nuestro comando de cerrado de tabla, que este comando se llama engine igual a inodb y finalizamos con un punto y coma para esta línea de comando. Ok. Dentro de este comando, para crear la tabla, insertaremos a los datos o atributos como mejor se acomodan. Ponemos vamos a escribir la matrícula con un valor de int que va a ser valor entero, con una coma para pasar a la siguiente línea de comando del script. Así que se tarda un poquito, pero vamos, ahora sí. A ver. No, como decía, se tarda un poquito porque es muy pesado el programa para mi computadora, pero bueno. Entonces la siguiente línea de comando será un nombre con un valor de varchar, de tipo varchar. Y entre paréntesis le vamos a asignar el número de caracteres que vamos a utilizar en este atributo para esta tabla. Lo ponemos como null porque es un campo obligatorio.
Lo mismo vamos a hacer con la línea de comando matrícula, porque también es un campo necesario. Ok. Ahora escribimos otra sentencia, sería con nombre edad, va a ser de tipo int. Insertamos un constraint para nuestra primary key. Nuestra primary key pues, es una llave primaria en el cual pues, se van a seguir utilizando las tablas que vayamos a construir. Nuestra primary key se va a llamar persona. Ahora ya el valor de nuestra primary con el nombre de matrícula. Todo esto lo damos entre paréntesis. Si seleccionamos todo, le ponemos a ejecutar para crear nuestra primera tabla.